En un mundo donde las voces libres son cada vez más escasas, hay personas que se convierten en faros. No buscan la fama, sino la verdad. No desean el poder, sino la posibilidad de decir lo que otros callan. Carlos Alberto Montaner fue uno de ellos. Un hombre que desde su exilio, dedicó su vida a defender la libertad de pensamiento, a escribir sobre la verdad y a inspirar a toda una generación de latinoamericanos a no tener miedo. Hoy, en ¿Qué tal TV?, exploraremos su historia. No desde la política, sino desde la enseñanza que deja su vida. Que pensar libremente es el primer paso para ser verdaderamente humano. Capítulo 1. Los inicios de una voz libre. Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en 1943. Creció en una época en que su país soñaba con justicia, pero terminó sumido en el control y la represión. Desde joven descubrió el poder de las palabras. Leía a los grandes pensadores liberales, admiraba las ideas que defendían la libertad individual y la dignidad humana. Pero cuando la Revolución cubana tomó el poder, Montaner se dio cuenta de que el sueño se había transformado en un silencio impuesto. Muchos callaron, él no. Fue encarcelado siendo apenas un muchacho. Escapó del país. Y desde entonces, dedicó su vida a escribir. A denunciar el abuso del poder, sin importar de dónde viniera. Esa decisión marcó su destino, vivir fuera de su tierra, pero jamás fuera de sus principios. Capítulo 2. El exilio y el poder de la palabra. Montaner descubrió que el exilio no solo es una distancia física, es también un lugar donde las ideas se hacen más fuertes. Desde España y Miami, comenzó a escribir artículos que se publicaron en más de 30 países. Su voz se convirtió en una referencia para quienes querían entender la política y la cultura de América Latina. Pero su mensaje no era solo político, era profundamente humano. Hablaba de responsabilidad, de educación, de valores, de libertad interior. Decía que la verdadera libertad empieza dentro de uno mismo. Cuando dejamos de repetir lo que otros dicen y empezamos a pensar por nosotros mismos. El pensamiento libre es la forma más pura de coraje. A lo largo de su vida, escribió más de 30 libros y miles de columnas. Su estilo era directo, pero sereno. No gritaba, razonaba. En un tiempo donde las redes sociales gritan más de lo que escuchan, Montaner nos deja un ejemplo distinto. Que el pensamiento crítico, sin odio, es el arma más poderosa de la humanidad. Capítulo 3. La lucha contra el silencio. A lo largo de su vida, Montaner fue criticado, atacado y hasta censurado. Pero nunca cambió de postura. Defendió la democracia, el pluralismo y el respeto al disenso. Denunció dictaduras, populismos y toda forma de poder que robara al individuo su derecho a pensar. Y sin embargo, siempre hablaba con respeto. Nunca desde el odio, sino desde la convicción de que el diálogo era más poderoso que la violencia. Su mensaje trascendió generaciones. En universidades, en periódicos, en programas de televisión. Miles lo escuchaban, algunos lo amaban, otros lo odiaban. Pero nadie podía ignorarlo. Y es que ese es el destino de quienes se atreven a decir la verdad. Incomodar al poder, pero inspirar al pueblo. El silencio, cuando se trata de defender la libertad, es complicidad. Cuarto capítulo. El legado. Montaner falleció en 2023, pero su voz sigue viva. En cada lector que reflexiona, en cada joven que se atreve a cuestionar lo establecido, en cada persona que decide informarse antes de repetir lo que escucha. Su legado no es solo político, es moral. Nos enseñó que la libertad no se impone, se enseña. Y que cada mente que se atreve a pensar, es una victoria contra la oscuridad. Hoy, cuando la desinformación y la manipulación dominan los medios, recordar su voz es recordar que pensar libremente sigue siendo un acto de valentía. Reflexión final. Carlos Alberto Montaner fue más que un periodista. Fue una conciencia. Un hombre que con palabras, combatió la mentira y defendió la dignidad humana. Y tal vez ese sea el llamado que nos deja. No tener miedo a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad, aunque duela. Porque solo cuando cada uno de nosotros decide ser libre aquí, en la mente y en el corazón, el mundo empieza a cambiar. Yo soy Julio, y esto es ¿Qué tal TV? Donde las historias tienen sentido. Y la verdad siempre tiene voz.